Usted está escuchando Radio Vida, la radio de la palabra de Dios 24 horas al día. Mucha gente paseando, etcétera, etcétera. Todo tiene su tiempo, ¿no es cierto? Y hay que hacer una evaluación, hay que ver cómo estuvimos este año, qué pasó, ¿no es cierto? Hay que hacer un análisis sobre nuestras intenciones para nuestra vida. Intenciones que seguramente fueron el deseo de mejorar, ¿no es cierto?, de emprender, de aprender, de superar. Por ejemplo, hay gente que quiere aprender y tuvo esa intención, dijo, un día voy a estudiar, un día voy a meterme a administración, voy a hacer algo, y al final no hizo nada. Yo te puse también aquí bajar de peso. Hay muchos que dijeron voy a bajar de peso. El lunes sí, es como la historia del nunca empezar. El lunes empiezo, el lunes ya, el lunes, y al final no pasa nada. Ya, la intención es de ser el mejor esposo, la intención es de ser la mejor esposa, de ser mejor hijo, de ser mejor trabajador, etcétera, etcétera. Hay buenas intenciones dentro de los hermanos, de la gente, el mundo tiene buenas intenciones, pero también en lo espiritual la gente tiene buenas intenciones. ¿Qué quiere hacer? Bueno, estudiar más la Biblia durante un año, orar más, necesito más oración, quiero crecer espiritualmente, muchas cosas que el hombre necesita y tiene ese deseo de hacer, y la intención es buena, porque el deseo de ir hacia un punto de mejoramiento es bueno, de decir quiero hacerlo, quiero hacer este año, quiero que sea un año bueno, quiero que sea esto bueno, quiero que Dios me use de mejor manera, quiero entregarme de todo de lleno al corazón, aquí estoy, Señor, y a un compromiso con el Señor. Pero ¿será suficiente con desearlo solamente, o con la intención solamente suficiente? Fíjese que el diccionario de la Real Academia define la intención como la determinación de la voluntad en orden a un fin, es decir, la decisión de hacer algo. Eso es lo que lo que dice la Real Academia de la Lengua. Fíjese que en base a este tema vamos a abrir nuestras Biblias en el 2 de Samuel capítulo 6 versículo 6 y 7, 2 Samuel capítulo 6 versículo 6 al 7. Y es muy apropiado también para hablar acerca de las intenciones. Me interesa el tema, muy importante, las intenciones. Dice, cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió allí Dios por aquella temeridad, y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Vamos a leerlo nuevamente. Cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió allí Dios por aquella temeridad, y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Fíjese que Usa era un joven que, según las escrituras, vio que el arca de Dios estaba por caer del carro donde era transportado, y decidió, con buena intención, echarle una manito. ¿Le suena eso familiar? Se ha escrito varios temas referentes a este asunto, pero para nuestro propósito vamos a analizar solamente la intención de Usa. Lo demás no lo vamos a tocar. Lo que Dios llama aquí esta palabra gran temeridad, que según el diccionario lo define como una imprudencia. De ella aprendemos nosotros para nuestra vida espiritual. ¿Será que para llegar a la vida eterna solo bastará tener la intención? ¿Con querer ser mejor cristiano solo bastará tener esta intención? Claro que no, pero tenemos este ejemplo de Usa para desarrollar el tema que vamos a realizar, ¿sí? La intención no es suficiente si no va adecuado con la voluntad de Dios. Entonces la intención no es suficiente si no va de acuerdo con la voluntad de Dios. Lo primero que tenemos que entender como cristianos es que tenemos que tener en mente la soberanía de Dios. Dios es soberano. Es decir, Él no pide opinión a nadie, Él no necesita de nadie, Él es soberano, Él hace como Él
quiere y Él tiene el control del universo. Él tiene el control del planeta, de la galaxia. Él tiene el control de los tiempos, porque Él está fuera de los tiempos. Él está fuera de la creación. Él está dentro de la creación, fuera, porque Él no tiene tiempo. Él es todo lo demás. Él lo controla. De hecho, Satanás le tiene que pedir permiso cada vez que quiere hacer algo. Él no lo puede hacer solo porque, claro, tiene el príncipe de la potestad del aire de este tiempo, pero Dios tiene el control sobre todas las cosas. Recordemos Job, cuando se acercó, le dijo, mira, ¿no has visto si mi siervo Job? Bueno, déjame tocarlo, y ahí Dios se lo permitió. ¿Se acuerdan de Pedro? Cuando Jesús le dijo a Pedro, ¿sabes qué? Me han pedido para zarandearte, pero Dios ahí, sí, yo he rogado que tu fe no falle. Entonces, podemos ver que Dios tiene control de todas las cosas. Aparentemente las cosas malas, Dios tiene control. Fíjese que Pilato, cuando sentenció a Jesús, ¿usted cree que Pilato tenía el control o Satanás estaba con la victoria? No, él estaba ganando a través de la muerte en la cruz. Él sabía lo que iba a ocurrir. También Pedro, cuando estaba frente a Jesús, le dijo, con tal esto no te acontezca de ir a la cruz. Él le dijo, quítate de mí, Satanás, porque claro, eran sus buenas intenciones de Pedro, pero estaba interfiriendo en el propósito de Dios. Ahora, no estaba hablando de que Pedro estaba poseído, sino que estaba hablando de la influencia que estaba atrás de Pedro en aquella situación. Pero Él tiene control de todo, de todas las cosas. Él es soberano. Él es soberano. Él tiene, a pesar de que la iglesia puede estar cruzando algunas dificultades, valles, hermano, tú que estás pasando alguna enfermedad, alguna cosa, Dios tiene el control. Él es soberano, Él tiene control y Él tiene un propósito para todas estas cosas. Entonces, no es suficiente si no va de acuerdo con la voluntad de Dios. Todo está bajo control. Nuestros hijos, nuestra vida, todo. Pastor, tú que me escuchas, muchas veces te afanas, te estresas. ¿Qué pasa con esta hermana? ¿Qué pasa con este hermano? Este hermano cayó en pecado. ¿Qué pasa con la iglesia? No avanza, hay algo difícil. Entonces empezamos, hermanos, Dios quiere que tengamos paz. La paz es una herramienta muy importante. Dice, por nada estéis afanosos, por nada estéis ansiosos, dice la palabra del Señor, si no sean conocidas vuestras peticiones delante del Señor con ruego y súplica, y la paz que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones. Es necesaria la paz, el equilibrio en la paz, hermano. Si las armas no son nuestras, muchas veces decimos, no, mis miembros, hermano, las armas no son nuestras, la iglesia no es nuestra, nuestros hijos no son nuestros, nuestra casa no es nuestra, el aire que respiramos no es nuestro, nada nos pertenece, todo le pertenece al Señor y todo se mueve de acuerdo a la voluntad de Dios, soberana de Dios. Dios es soberano. Dios ha establecido que su voluntad está por encima de cualquier intención de usted o mía. Él tiene poder para hacer todas las cosas. Todas las cosas Él las puede hacer. Fíjese que Dios había dicho cómo se transportaría el arca de Dios en los hombros de los coatitas, que sobre sus hombros, usando unas varas colocadas en los anillos en cada esquina. Nos habla de Números 4:15. El cruz les dijo que no la tocaran, que no miraran, porque sería un asunto de muerte. Números 4:20. ¿Cuántos detalles dio Dios para este fin? Para que se los trasladara, ¿no es cierto? Y esa es la voluntad de Dios. Ahora, ¿quiénes somos nosotros para desobedecerla y poner en lugar de su santa voluntad nuestra intención? Nuestra, entre comillas, buena intención. Siempre estamos colocando nuestras ideas, nuestros buenos deseos, etcétera, etcétera, ante los de Dios. Un comentarista dijo, es mejor que peligren las cosas de Dios, si así Él quiere, que extender una mano indigna. Porque Él tiene el control. Fíjese, hoy en día el mundo está lleno de buenas intenciones. Usted puede ver las noticias, puede ver que el gobierno está promulgando una ley, puede hacer una u otra cosa con buenas intenciones, pero con ellos, fíjese que no hay paz, no hay amor, no hay unidad, no hay felicidad, no hay respeto, no hay interés por amor al prójimo. Por ejemplo, usted dirá, ¿qué ley se está haciendo con una buena intención? Por ejemplo, la igualdad del género.
la igualdad de género, claro, podríamos decir, oh, qué lindo, que una buena intención, esto, otro, pero no es la voluntad de Dios, porque está atentando con la institución más sagrada, que es el matrimonio, el hombre y la mujer. Por esto dejará el hombre a su padre, a su madre, a su mujer, los dos serán una sola carne. Está atentando con la institución más sagrada, que es tipo de Cristo y la iglesia. Entonces, ese es el tema. Ahora, el pecado no es un pecado más y menos, dejémoslo claro, por favor, hermanos, tú que me escuchas. No tiene escala el pecado, no tiene una escala 100, este pecado es 100, este pecado es 5, este pecado es 2. No es como el purgatorio que creen los católicos, que depende de tu pecado, tienes acceso a perdón. No tiene nada que ver. Todos nacimos en pecado, hermano, tú que me escuchas, tú que has sido regenerado en la sangre de Cristo, tú que has sido perdonado, tú que has sido lavado. Tú también naciste en pecado. Tú también naciste en pecado, igual que yo. Estábamos sucios, llenos de nuestros delitos, de nuestros pecados, ahogados, ¿no es cierto? Pero un día llegamos al Señor y Dios nos transformó. Entonces, así funciona. Todos tienen que arrepentirse, no importa el pecado que tú tengas, no importa si tu mamá fue prostituta o no, no importa si tu papá fue un alcohólico o no, yo no tengo por qué seguir lo mismo, yo decido cambiar. Entonces debemos cambiar nosotros nuestra forma de vida, arrepentirnos, cambiar nuestra forma de ver las cosas, girar en 180 grados. Entonces, no es por buenas intenciones. Hoy en día se está hablando también acerca del aborto. Hoy día escuchaba la noticia mientras trabajaba de que Bachelet fue a visitar a una niña de 14 años que tenía una enfermedad, que estaba solicitando la eutanasia por una enfermedad que tenía. Entonces, el mundo, si ustedes se fijan, son buenas intenciones, pero está causando un caos. Ya la gente está desconfiando, no hay paz, no hay amor, no hay unidad, no hay felicidad. El mundo está lleno de buenas intenciones, pero no porque sean buenas intenciones, son la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es lo más importante y esa es la que está en su palabra. 1 Samuel 15:22 dice, y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca la palabra de Jehová. Ciertamente, escucha bien, obedecer es mejor que los sacrificios y prestar atención que la grosura de sus carneros. Entonces, aquí no están las buenas intenciones, no están los sacrificios, aquí está la obediencia. Obedecer a su palabra es mejor que nuestra intención, que nuestra buena intención, entre comillas. Dios no se rige por nuestros parámetros, Dios no se rige, y es totalmente opuesto muchas veces y no lo entendemos, en parte lo conocemos, pero lo que Él decidió revelarnos está allí en la Escritura. Cristo mismo dijo en Hebreos 10:7, entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, ¿para qué? Para hacer tu voluntad. Jesucristo vino a hacer la voluntad del Padre y nos dejó como ejemplo. Nosotros debemos aprender a no justificarnos, a no justificarnos, decirle, no sé, pastor, no pude, Jesús, no pude, Dios, no pude, Dios, esto, otro, no. Dejemos de eso de justificarnos y vamos a la obediencia de Cristo. Necesitamos cambiar, no solamente quedarnos ahí con la buena intención como cristianos. Este año ha sido un año difícil y vienen tiempos peores, no hay tiempos mejores. Viene el amor de muchos, se enfriará, dice la Biblia, a lo malo le llaman bueno y a lo bueno malo. Los valores se están cambiando, una generación sin compromiso, una generación que hace lo que bien le parece. Entonces hay días complicados, vienen días muy complicados, podemos estar firmes obedeciendo a la palabra de Dios. Además la Biblia dice, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, la voluntad de Dios. Vamos a ver por ejemplo a Abraham. ¿Se acuerdan de Abraham cuando dijo y mintió que su esposa era su hermana? ¿Qué consecuencias no trajo? ¿Qué conflictos no trajo? Claro, era una buena intención de Abraham, pero trajo conflictos. Otra buena intención del padre de la fe fue cuando llevó a Lot junto con él. Cualquiera diría, oh, qué amable, qué bueno, qué buen tío que llevó a su sobrino, pero Dios le ha dicho, vete de tu casa y de tu parentela. Sin embargo, él con su buena intención lo llevó. Después hubo pelea en los pastores, estaban peleando ellos, tuvieron que repartirse la tierra, tuvo que ir después a una guerra a salvar a Lot, etcétera, 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 por la buena intención, dejándonos como ejemplo la Biblia que nuestros pensamientos no son sus pensamientos ni vuestras intenciones. Debemos actuar, debemos ejecutar, debemos obedecer la palabra del Señor. 2. La intención no es suficiente si no respetamos el plan de Dios. La intención
no es suficiente si no respetamos el plan de Dios. Dios ha establecido un plan perfecto. Él ha establecido la forma de hacer todo. A Moisés le dijo, en Hebreos 8:5 dice, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciendo, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. La advertencia era específica, le estaba diciendo, no uses tu intención, no la añadas, no tengas tu buena intención, tu buena idea de modificarlo, haz como se te ha mostrado en el monte. Hoy en día es muy frecuente escuchar, hermano, yo creo, hermano, yo siento, hermano, allá lo hacíamos, allá dio resultado, y vemos estas diferencias que ocurren. Debemos cambiar nuestra expresión, debemos cambiar nuestra palabra y decir, Dios nos dice así en la Biblia, Dios nos dice así, su palabra nos dice así. Debemos cambiar, hermanos, nuestra actitud, debemos cambiar nuestra manera de pensar. Fíjese que la autoridad de la palabra de Dios es poderosa. La autoridad de la palabra de Dios es poderosa. Hoy en día se ha cambiado el plan de Dios por el yo creo, por el yo siento. En muchas de las cosas yo creo que la música es buena, yo creo que el plan de salvación debería ser así, yo creo, yo pienso, yo siento, y ese yo creo lleva a muchos a apartarse de Dios. Fíjese que debemos entender y sacarnos de nosotros estas palabras, nuestras buenas intenciones. Debemos hablar la palabra de Dios, que eso es lo que cambia, que eso es lo que transforma. La Biblia dice que la palabra de Dios es como espada que penetra hasta partir el alma y el espíritu, para partir las cosas almáticas de nosotros y lo espiritual de nosotros, nuestro viejo hombre, nuestras buenas intenciones, a moldearnos a la imagen de Cristo, a cambiar, la que transforma en la palabra del Señor, no los métodos, no la filosofía, no los planes del G12. Nada puede cambiar al ser humano, y Dios está interesado en cambiar al ser humano. No uses tu buena intención, usa la palabra de Dios. Eso lo hace la verdadera palabra de Dios y no los métodos. Tú no puedes cambiar a alguien por los métodos, no puedes cambiar a alguien por las buenas intenciones, por tu método que Dios supuestamente te reveló. Hermanos, no. La palabra del Señor cambia. Hoy día hay muchos videos de que fue al infierno, de que fue al cielo, de que Dios lo llevó. Eso ya está en la palabra de Dios. Eso no cambia, eso impacta a una persona 1 o 2 días, pero lo que cambia es la palabra de Dios. Y la que penetra hasta partir el alma del espíritu es la verdadera palabra de Dios. Por lo tanto, debe ser una palabra firme, fiel, certera, y no una palabra con bajo estándar de calidad, una palabra diluida, una palabra al gusto del cliente, una palabra que se haya cambiado. Dejemos eso, porque eso no cambia a la persona. Eso puede remover tu conciencia, puede cambiarte un momento, pero lo que genera la verdadero cambio es la palabra del Señor, y hoy día está totalmente descuidada. Eso yo creo llevará a muchos a apartarse de Dios. Esos decretos llevan mucho a apartarse de Dios. Usa tal vez pensó que, como muchos de hoy, ¿qué tiene de malo? ¿Qué tiene de malo hacer esto? ¿Qué tiene de malo? ¿El fin justifica los medios? ¿El fin justifica los medios? Hermanos, pensemos un momento. Hoy día se ha cambiado totalmente los valores, aún en las iglesias. Muéstrame tus frutos, dicen. ¿Cuántos miembros tienen? Hermano, las almas no son nuestras. No me gané yo 10, 20 en una campaña. El Señor no solamente es portador. O si fuera por esos frutos, entonces los testigos de Jehová llenan el estadio y tienen muchas que tienen frutos. No, hermano, se han cambiado los conceptos. Dios le mostró que sí tiene de mucho de malo desobedecer a Dios. Quitar el plan de Él y poner nuestro plan. Hermanos, hagamos caso a Dios y habrá bendiciones en nuestra vida. El tercer punto, la intención no es suficiente si no la obedecemos. Si no la obedecemos, el deseo de Dios. La intención no es suficiente si no obedecemos el deseo de Dios. David había enviado por el arca de Dios. Él había dicho que no se transportara en carreta, sino sobre los hombros de los coatitas. Pero se cambió. David era el rey, es verdad, pero nosotros debemos reconocer la voluntad de Dios y pedir sabiduría. Hoy en día hay muchos que están estableciendo sus opiniones como mandamiento. ¿Cuántos están obedeciéndole? ¿Cuánta gente ha muerto, por ejemplo, por el positivismo?
pensando, declarando que son sanos, cuando tendrían que haber ido al médico. Y declarando, después ya estaba totalmente ramificado. ¿Cuánta gente está siendo engañada en este tiempo? Tenemos que conocer la voluntad de Dios. Debemos conocer la Escritura, sumergirnos en la palabra de Dios. Jeremías 17:5 al 8 dice: así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta de Jehová. Será como la retama en el desierto, y no verá cuando viene el bien, sino que morará en los sequedales, en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Bendito el varón que confía en Jehová, y cuya confianza es Jehová, porque será como árbol plantado junto a aguas, que junto a las corrientes será sus raíces, y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará, ni dejará de dar fruto. Fíjese que la gente hoy en día prefiere seguir a los líderes religiosos, prefiere dar sus vidas por los apóstoles, prefiere dar sus vidas por sus líderes, pero no dan su vida por Cristo. Y se dejan llevar por su doctrina, por sus enseñanzas. Ven y para de sufrir, te dicen hoy. Ven y para de sufrir. Cuando Dios dijo que íbamos a parar de sufrir. No en este mundo, en el mundo tendréis aflicción. Y la gente está yendo allí, quebrando el báculo, caminando por el camino de sal, etcétera, etcétera, engañados. Porque la gente prefiere seguir a los líderes carismáticos, a los métodos carismáticos, porque cuando tú lees la verdad, muchas veces se apartan porque no es atractiva la verdad. Porque la verdad es confrontativa muchas veces, y tenemos la palabra que es como un espejo, que podemos vernos, que me dice: Alberto, te falta esto, Alberto, te falta oración, Alberto, tu carácter, Alberto, esto otro. Pero la gente sigue estos métodos, el G12, el positivismo. Escuchamos lo que dice el medio de comunicación, entendemos lo que es el libro, lo que dice el hermano. Hermano, déjame decirte algo. Ojo con lo que tú compras en la librería cristiana, porque no porque esté en la Cruzada o Sociedad Bíblica Chilena es 100% palabra de Dios. Hay muchos libros heréticos en la librería cristiana que se hacen solamente con el fin de vender un libro, de ganar una venta, de tener un recurso. Hermano, ojo, no todo lo que brilla es oro. Vamos a buenos libros, buenos temas. Hay muchos libros de mala calidad que te apartan de Dios, que te hacen ver una visión totalmente distinta. Hermanos, cuando entendamos y estudiemos aquí las sectas falsas, vamos a poder darnos cuenta y vamos a abrir nuestros ojos, vamos a correr el velo para ver en realidad qué hay detrás de todos estos métodos, filosofías, teología del reino, el dominionismo que están ahora en boca. Pero no aceptan lo que Dios dice, aceptan lo que dicen los hermanos, los apóstoles, pero no aceptan lo que Dios dice en su palabra. Porque es muy dura muchas veces, porque nos desnuda. No la leo, no es un mensaje atractivo, porque no gano adeptos. Pero así es la palabra del Señor. Me acuerdo una vez cuando el Señor les dijo a estas personas que fueron con Él, les dio de comer a los 5,000, les dijo: ustedes vienen porque les di de comer. Y miró a los discípulos y dijo: ustedes también se quieren ir. ¿Por qué estamos yendo a la iglesia? ¿Cuál es nuestra motivación? ¿Cuál es nuestra motivación? Fíjese que Dios está interesado en salvar las almas, no en hacernos ricos. Exacto, existe la prosperidad, pero tiene dos caras. Existe la guerra espiritual, pero tiene dos caras. Pero nos vamos a uno de los extremos y causa muchos problemas, hermano. Fíjese que las escrituras se echan por tierra, pero claro, se necesita un corazón humilde y sencillo para entender las verdades celestiales. Necesitamos entender la palabra del Señor, necesitamos avanzar. Usa lo entendió, pero muy tarde. Por ejemplo, Adán y Eva no obedecieron el deseo de Dios y prefirieron obedecer al diablo, con los resultados desastrosos que ya todos conocemos. Ananías y Zafira confiaron en uno y en el otro, creyendo que era lo mejor. Pidámosle a Dios que nos ayude para hacer siempre la voluntad de Dios, de Él. Pidámosle al Señor que nos ayude. Obviamente, para hacerlo primero hay que conocer la palabra del Señor. Y mucha gente dirá: pero hago la voluntad de Dios. ¿Pero cuál es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios está en la palabra de Dios. Debemos leer la Escritura, debemos buscar la Escritura, debemos escudriñarla
Como una amiga me dijo, pero tengo un problema matrimonial. Pero entonces, ¿a quién vas a ir? ¿A dónde le vas a recurrir? ¿A quién le vas a preguntar? Anda al que diseñó el matrimonio, anda donde están los pilares para el matrimonio, donde están las responsabilidades, los roles, etcétera, etcétera, o vas a llamar al rumpi. No, hermano, tenemos que buscar el sabio consejo. Necesitamos conocerla, pero para conocerla necesitamos estudiar las escrituras. Necesitamos buscar, y no basta, hermanos, con buenas intenciones, basta con actuar. Tenemos que actuar en fe, avanzar en fe. No por vista, debemos avanzar. Las buenas intenciones no bastan, no son suficientes, porque el último análisis no justifica ni excusa nuestro vivir. Pablo es más claro, dice: todo es legítimo, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Necesitamos buscar al Señor, necesitamos discernir entre lo bueno, entre lo mejor y lo excelente. Hay cosas que podemos hacer, pero no nos conviene. Debemos caminar en fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios, hermano. Tú me dices, pero es que me está yendo mal, pero tengo este problema, estoy enfermo. Hermano, nadie dijo que no ibas a enfermarte, excepto alguna rama del cristianismo que dice que no te puedes enfermar, que no puedes ser pobre, que no tienes que tener vehículos, etcétera. En el mundo tendréis aflicción, dice la Biblia. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. La Biblia dice: cuando pases por los ríos no te anegará, cuando pases por el fuego no te quemará. Camina en fe, avanza en fe, no te quedes con las buenas intenciones. Recuerda que Dios tiene control de todas las cosas. Él tiene control de todas las cosas que ocurren. Él tiene el control de todas. Somos sus hijos. Él es nuestro Padre. Abba, Padre, papito, papito. Fíjese que es importante entender esto. Filipenses 1:6 dice: y estando persuadido de esto, el que comenzó la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Estando persuadido, estando convencido de esto, el que comenzó, hermanos, ponga atención a esta palabra, ya estamos terminando con esto. Estando persuadido, esta palabra es convencido, del que comenzó en vosotros la obra. Es decir, no importa lo que hayas sido, no importa los pecados que hayas cometido, no importa, cuando tú llegaste al Señor fueron perdonados tus pecados, y debes estar convencido que Él la perfeccionará, y para perfeccionarnos va a hacernos pasar por situaciones. Recordemos que bienaventurados en la Biblia los pobres en espíritu, los que siempre están ahí, los que siempre están humillados a sus plantas, los que siempre dicen: Señor, te fallé, Señor, necesito de ti, perdóname, necesito tu Espíritu, lléname con tu Espíritu Santo, etcétera, etcétera. Necesito, mira a mis hijos, mira a mi familia. Ahí está. Y debes estar convencido que dentro de tu caminar cristiano van a haber aflicciones, van a haber situaciones difíciles, van a haber enfermedades, pero Dios ahí te va a probar, porque Dios te está perfeccionando. Yo no puedo decir tengo fe si no soy probado, no puedo decir que tengo paciencia si no tengo que esperar. Dios está viendo, moldeando nuestro carácter, está tratando, porque estando convencido de esto, el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Mire qué seguro está el Señor. Él está tratando con nosotros. Por eso no es del sentir. No es que si yo siento a Dios hoy día y mañana no, ¿qué pasó? No, es una cosa de convicción, de saber, de estar seguro de que Dios prometió estar conmigo hasta el fin. Es un asunto de fe. Bienaventurados los que no vieron ni creyeron, dice la palabra del Señor. Fíjese, voy a terminar con este texto en Romanos capítulo 8. Que recién del culto, hermano, lo dijo, y voy a citarlo. Romanos 8:28 dice: ponga atención. Y sabemos, tú lo sabes, hermano, y sabemos esto. ¿Qué cosa me dice pastor? Esto, que los que aman a Dios, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, y todas no son algunas, todas no son solamente las buenas, todas no son las que nos hacen sentir bien, todas no son cuando estamos en la gloria de Dios levantando nuestras manos, no, todas son los momentos de crisis, los momentos de debilidad. Todas las cosas nos ayudan a bien.
Todas las cosas tienen un propósito. Dios tiene un propósito en cada una de las circunstancias que estamos atravesando. Y esto es lo que conforme a su propósito son llamados. Porque, hermano, mire, gloria a Dios lo que ocurre aquí, porque a los que antes conoció, Dios te conoció antes. ¿Por qué? Porque Dios es. Cuando Moisés le dijo, ¿y quién me envió? ¿Qué le diré? Yo soy, me ha enviado. Yo soy, significa el eterno presente, el que no tiene tiempo, el que está fuera del cronos. Yo soy el Dios eterno, el que está hoy, el que es y el que era y el que ha de venir. El eterno presente nos conoció antes del vientre de nuestra madre. Mi embrión vino en tus ojos, dice la Biblia, etcétera. Dios está allí, por eso Dios ve la iglesia triunfante, por eso Dios te ve la voz del Cordero, por eso Dios está ahí, escribió su libro y escribió Revelación y Apocalipsis, nos tiene para ver lo que va a acontecer. Y usted puede haber sido la peor persona, Dios te conoció antes y el Espíritu Santo te tocó y te sedujo y te dejaste seducir y fuiste transformado antes, te conoció, a estos también predestinó. Esta palabra predestinó tiene que ver también con su presciencia, su conocimiento anticipado. Él fue, nos vio, ¿no es cierto? Y porque algunos dicen, no, predestinación, Dios hizo uno para vida, otro para muerte. No, Dios sería Dios injusto si hizo uno para vida o para muerte. También, ¿qué acaso tendría un justo juicio de Dios? No, Dios va y es porque Dios está antes y conoce nuestra decisión. Dios nos dio la capacidad de tomar decisiones. Ya está, nos predestinó, nos conoció, fue adelante, vio nuestra decisión, vio nuestro quebranto. Ahí estaba Él, su Espíritu Santo obrando en la persona para que fuese hechos conforme a la imagen de su Hijo. ¡Qué gloria! ¡Qué tremendo es esto! Para que sea el primogénito entre muchos hermanos. Fíjese también, para los que predestinó, usted que está escuchando, yo acepté al Señor, el Señor me restauró, me cambió, a los que predestinó, oh, el Señor me está hablando a mí, sí me está hablando a mí, a los que predestinó, diga, a mí, a estos también llamó, o sea, Dios también me llamó, y a los que llamó, a estos también justificó. Fíjese que la palabra justificación es una declaración legal, una declaración justa que declara justo a una persona, no importa el que haya sido, Dios te declara justo. Esta persona, eso se llama justificación, lo vemos más profundidad cuando estuvimos acá. En breve palabras es eso, la justificación. Y fíjese esta última frase, Romanos 8:30, que es tremendo, hermanos, y aquí yo me siento tremendo. Dice, porque a los que predestinó, a él también llamó, a los que llamó también justificó, y que a los que justificó, a estos también, ¿qué dice? Glorificó. Es decir, hermano, a ver, algo no me cuadra. Está bien, yo entiendo que Él me perdonó, me llamó, me justificó, pero me glorificó. Pastor, ¿usted está leyendo mal o qué pasa? Pues no entiendo. ¿A qué se está refiriendo esto? Hermano, Dios no tiene tiempo. Dios está allá y Dios está aquí. Para que usted entienda, este tiempo es como que estuviera grabado. Es como que estamos viendo un CD. Dios está, Dios es el eterno presente, el alfa, el omega, principio y fin, el primero y el último. Dios es, y Dios ya nos ve glorificado. Dios ya no ve un cuerpo glorificado, hermano. Tú que estás sufriendo alguna enfermedad, tranquilo, Dios ya te ve un cuerpo glorificado. Ya no ves ese dolor de espalda, ese dolor de pierna, esa leucemia, esa artritis, esa enfermedad, esa que tú estás sufriendo, etcétera, etcétera. Dios sabe, Dios te puede sanar el día de hoy, Dios te lo puede hacer, pero también Él nos ve glorificado. Él puede hacerlo hoy, Él es un Dios de milagro, pero Él es soberano, Él entiende por qué razón. Por algo. Hay mucha gente que se ha declarado y nunca ha sido sano, hermano. Dios nos glorificó, Dios ya nos ve en una posición triunfante. Ya nos ve ahí en la esposa, ya nos ve en la voz del Cordero, ya nos ve en la Nueva Jerusalén. Si así no fuera, yo le hubiera dicho. Y Juan dice, vi la Nueva Jerusalén descender del cielo. Tremendo lo que Dios tiene para nosotros, hermanos. No nos quedemos con las buenas intenciones. Dios tiene el control. Avancemos. No diluyamos el mensaje. No bajemos el estándar del mensaje. No prediquemos de acuerdo al auditorio. Prediquemos lo que Dios. Pablo dijo, si yo no predico el verdadero evangelio, Dios no sería digno de ser llamado siervo suyo. Hermanos, este es un tiempo especial. No basta con las buenas intenciones. Debemos levantarnos y pelear. Obediencia. Levántate y toma las armas que un día dejaste tiradas. Este es tu tiempo.
este es tu tiempo. Levántate y avanza. No importa las buenas intenciones. Dios tiene control. Soy su hijo y Él me ama. Es tuyo. Mi vida ofrezco ante tu altar. El amor. Mi transgresión tú perdonaste. Nada. Usted está escuchando Radio Vida, la radio de la palabra de Dios 24 horas al día. Majestuoso su nombre.